Muy buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Eh, Esperamos pues que la paz, la bendición de nuestro Padre esté con todos y cada uno de nosotros. Vamos a lo que es nuestra lección de esta semana. Eh, ¿Recuerdas el título general? Pues bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para hoy lunes 26 nos toca el tema el Mesías sufriente. Bueno, para iniciar, pues vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde usted se encuentra, pues cierre sus ojos y elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos, Padre, te agradecemos por este tiempo y gracias por tus consejos a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, al meditar en ella y que todo sea, pues, para honra y gloria suya y para edificación de nuestra vida. En nuestro ruego, en nuestra súplica, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para este día, más que todo, el actor de la lección, pues, yo diría que más que todo, él nos hace unas comparaciones de los salmos mesiánicos, se les llamaría, y con lo que realmente sucedió y fue escrito en los evangelios. Por ejemplo, estamos hablando allí de Mateo, pues se hacen textos también y comparaciones eh, también con el, estamos allí con otros comparaciones del Nuevo Testamento, como Primera de Pedro, y así algunos otros textos más que hace la comparación, el actor de la lección, con los salmos que realmente hablaban del Mesías sufriente, lo que el Mesías iba a sufrir, lo que Cristo iba a venir a sufrir por usted, por mí, porque no es por otra cosa más que por nuestro pecado. Acuérdese que todo fue pues porque Él vino a morir y que era la paga del pecado, como dice el apóstol Pablo en Romano, pues es muerte. Y esa muerte fue la que Él vino para que usted y yo no la sufrieran. Entonces, el punto es que yo veo al meditar en este día es que los textos, los salmos, como voy a decir el 42, el Salmo 22 también, el 118, tienen como profecías y, y tienen profecías, más bien dicho, que hablaban del Mesías sufriente, de lo que Cristo, el Hijo de Dios, iba a venir a sufrir a esta tierra. Bueno, el Salmo 118 me gusta este texto, el texto 22 que tiene allí. Ve que todos los evangelios, pues algunos evangelios, hay muchas citas que hablan de este texto. Ya estaba en el Salmo 118, 22, la cual dice, la piedra que desecharon, dice, los edificadores, ha venido a ser, dice, cabeza del ángulo. Eso es lo que dice el Salmo 118, 22. Y allí usted va al Nuevo Testamento, pues allí está muchos textos que hablan referente a esto, como los escritores también del Nuevo Testamento fueron inspirados. No hay duda que los salmistas fueron inspirados también a través del Espíritu Santo, como nos está diciendo la lección en esta mañana, y que por eso también escribieron todo esto. Por eso dice que muchos de los salmos expresan, dice, los sentimientos agónicos de máxima desamparo, dice, del Mesías sufriente. Por ejemplo, el Salmo 42, 88 y 102, Salmo 22 dice, es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo, dice, no pueden, dice, relacionar históricamente al rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró, dice, con las palabras del Salmo 22.1 en la cruz. Yo leo el Salmo 22.1 que dice de la siguiente manera, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Es la misma expresión que encontramos en Mateo 27:46. El texto sigue diciendo, ¿por qué dice, estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Usted ve que prácticamente son las mismas palabras, eh, casi al pie de la letra, vamos a decir así, las que ya estaban escritas en el Salmo 22.1, las que Jesús expresó a la hora de su muerte en la cruz del Calvario.
Por eso dice que el tormento de la separación de su padre, dice que sufrió Cristo, a causa del Salvador, dice, cargó con los pecados de todo el mundo. Muy bien, esta expresión, ya nosotros más de alguna vez nos ha explicado que esa expresión fue pues por la carga de pecado. Acuérdese que cuando decimos, bueno, que Él murió por mis pecados, estamos hablando de los pecados de todo el mundo, de todos los habitantes del mundo, para ser más específico. Y por eso dice que esa carga fue la que hizo que esta expresión el Señor diera. Muy bien, y si usted va, lee el Salmo 22, ve que dice que es un salmo escrito por David, es un salmo de David. Y por eso el autor de la lección dice que no se puede relacionar esta expresión con los sufrimientos, vamos a decir así, o con las experiencias que David tuvo en sus momentos más tristes, de dolor. Por eso decimos que él fue inspirado a través del Espíritu Santo a escribir estas palabras, que el Mesías sufriente, el Mesías que, que estaba prometido, iba a venir a padecer y las iba a expresar. Muy bien, me gusta lo que Elena de Guay escribe en el que se habla de toda la gente, en la página 701, que dice, leo textualmente, sobre Cristo dice, como sustituto y garante de nosotros fue puesta, dice, la iniquidad de todos nosotros, de todo el mundo. Por eso no era fácil la carga. Fue, dice, contado por transgresor para que pudiese, dice, redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad, dice, de cada descendiente de Adán, póngale cuidado a esta expresión, cada descendiente de Adán abrumó su corazón, dice. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa, dice, la iniquidad, llenó, dice, de consternación el alma de su amado hijo, de su hijo, dice acá. Yo les agrego de su amado hijo. Deseado de toda la gente, páginas 700. Tremendo. Ahora dice las imágenes amenazantes, porque leíamos también y leíamos todo el Salmo 22, porque esa era la cita también, que ya en el estudio, pues usted tiene que leerlo todo. Ahí hay imágenes, por ejemplo, como el autor de la lección dice, amenazantes de torres fuertes, de leones rugientes y de perros, dice, resaltan, dice, la crueldad, la animosidad, dice, que soportó Cristo. A quienes se compara, dice, con un gusano, dice, inofensivo, tremendo. Todo lo que el Mesías vino a sufrir por tus pecados y por mis pecados. Yo creo que esta mañana es el consejo o la reflexión, más bien dicho, es, hermano, que realmente te sientas culpable, que tú y yo somos los culpables de la muerte de Cristo. Muchos dicen, los israelitas, los judíos mataron a ellos. No, nos lo matamos todos nosotros por nuestra culpabilidad de pecado. Así es que todo esto fue lo que el Mesías vino a sufrir. Vienen, hay otros textos como el Salmo, en el Salmo 22 que sigue dando, por ejemplo, Salmo 22, 18, hay otra expresión muy interesante que dice de la siguiente manera. Dice, eh, partieron entre sí, dice, mis vestidos y sobre mi ropa, dice, echaron suerte. Vea, interesante. Por eso digo, no se apega, no se asemeja nada a la vida de David, todas estas expresiones, sino a lo que el Señor vino a sufrir. Esto sucedió en quién? En la vida de Cristo, después de muerto, su manto. Bueno, dice de que allí ve cómo las cosas se dan, ¿verdad? Ya nosotros que vemos la historia, cómo se dio, los salmistas, no, pero nosotros sí, vemos de que como los soldados, pues, acuérdese que el manto era de una sola pieza, dice, y tratar de cortarlo y llevarse un pedazo cada uno era echarlo a perder. Entonces, por eso echaron suerte, dice, para ver quién lo ganaba y quién se lo llevaba completo. Esto estaba profetizado en el Salmo 22. Interesante, mis apreciados hermanos. Ahora bien, dice, vamos terminando, dice, sin embargo, dice, el Mesías rechazado, esta es la parte importante, y es el consejo, y es lo que nos debe de animar a nosotros.
Sin embargo, el Mesías rechazado se convirtió, dice, en la fuente de salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección, dice, de entre los muertos. Mateo 21:42, ahí lo explica. Hechos 4, del 10 al 12 también. Cristo sufrió, dice, el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular. Dice, viva del templo espiritual de Dios. Así lo explica Efesios 2:20 al 22 y Primera Pedro 2:4 al 8. Terminamos con la expresión que dice, para quienes rechacen esta piedra, es decir, el medio de salvación de Dios, esta dice, se convertirá en el agente del juicio. Tremendo, ¿no? Muchos rechazan hoy día a Cristo. Y acuérdese que al rechazarlo o para nosotros hoy en día, en aquel día Él se convertirá, en vez de un abogado, dice, se convertirá en un juez, en el cual, pues, hermanos, va a ser triste. Termino con la pregunta, reflexión, que tiene un gran mensaje también, y sí, para hoy sí se apega para que reflexionemos en cada una de nuestras vidas. Jesús en la cruz dice, pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería, dice, influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, porque el pecado, dice, te debería parecer tan aborrecido. Hermano, esto nos debería de motivar a, a no pecar tanto o a dejar el pecado, o al menos intentarlo, ¿verdad? Pero muchos estamos tan confiados y creemos que ya somos salvos porque está nuestro nombre escrito en un libro de la iglesia o porque pertenecemos a una iglesia, y la vida que vivimos deja mucho que desear. Realmente es lo que debemos de reflexionar, es en lo que debemos de pensar. Realmente te molesta, sientes te incomoda al menos al pensar que Cristo, que no tenía nada que ver con el pecado, vino a morir por tus pecados. ¿Te incomoda? ¿Sientes algún malestar al menos? ¿O no, ya no sientes nada? Realmente ese es un problema. Y deberíamos, dice, de que esto nos debería de motivar para ya no pecar más, apegarnos a las normas, a los principios, a la ley de Dios, a la ley moral que nos señala y nos está señalando y nos está recalcando para que nosotros dejemos de pecar o dejemos el pecado. Hermano, recuerda que Jesús vino a padecer todo lo que tú y yo teníamos que padecer. Aceptemos ese sacrificio, aceptemos realmente ese regalo que Él nos da. Él vino a sufrir para que tú y yo no sufriéramos. Entonces lo menos que podemos hacer es aceptar su invitación y poder hacer arreglos para vivir con Él por una eternidad. Que Él no se convierta en un juez, más bien que se convierta en un abogado en favor nuestro para que podamos alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga y medita en el Mesías sufriente, todo lo que sufrió, lo que tú tenías que sufrir, lo que yo tenía que sufrir. Y que Dios te bendiga en esta mañana y en esta nueva semana. Bendiciones para todos.